Hola, ¿qué tal? Qué gusto que sigas conmigo. Qué bueno que ahora estés queriendo aprender un poco más acerca de quién soy. Te recuerdo que son 3 estudios. Este es el tercero de quién soy y vamos a hablar el día de hoy de la autoestima. Y como es costumbre, te voy a pedir que si quieres acompañarme a hacer una oración, si no la quieres hacer, simplemente dame la oportunidad de cerrar mis ojos y ofrecerle este momento a Dios. Acompáñame. Voy a cerrar mis ojos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este día, Señor, te damos gracias infinitas porque tú eres un Dios maravilloso, porque nos amas, nos conoces desde el vientre de nuestra madre, porque tú sabes nuestro andar y nuestro reposo, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor Dios, ahora te pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú nos permitas, Señor mío y Dios mío, entender tu palabra, Señor, saber quiénes somos a través de lo que tú dices que somos, Padre. Gracias por este momento, bendícenos, Señor, porque te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces voy a compartir contigo en este día nuestros temas. Y bien, si es tu primera vez, quiero que sepas que tenemos grabados ya 2 videos más. Seguramente alguien te invitó, te envió el link. Eso me da mucho gusto. La idea con esto es compartir la palabra de Dios y entender qué es lo que Él quiere. ¿Quién soy para Él? Entonces, te voy a explicar cuál es el propósito. El propósito es generar conciencia de quién soy y qué tiene que ver eso con Dios. Muchas veces nos preguntamos quién soy, pero lo hacemos a partir de nuestra experiencia, de lo que nos dijeron, de lo que creemos que somos. Y va dirigido a todas aquellas mujeres que buscan a Dios de alguna manera, no importa si te congregas o no en alguna iglesia o en algún lugar. Lo importante y si es necesario que busques a Dios. Y los temas principales que nosotros tratamos es mi naturaleza femenina, mis necesidades y hoy veremos mi autoestima. Pues bien, quiero que sepas que nuestra autoestima se formó a través de elementos importantes. Tú y yo siempre buscamos o siempre esperamos tener seguridad, aceptación y amor. Pero muchas veces tú y yo vivimos en ambientes inseguros, en ambientes de rechazo o en ambientes donde se percibe el odio. Y lejos de formarnos en una forma positiva o en una manera donde ayude a nuestra autoestima a estar estables, seguras, aceptadas y amadas, nos formamos en lugares desafortunadamente en familias donde lejos de darnos seguridad, nos dan inseguridad, nos sentimos rechazadas o nos sentimos que hay más odio que amor. Veamos esto más detenidamente y cómo es que suceden estas cosas. Entonces, nosotros en la educación familiar, que es el principal lugar donde nosotras recibimos educación, desafortunadamente muchas veces es como esta fotografía. Nosotros queremos dar una imagen al mundo de que nuestra familia es buena, que nuestra familia es perfecta, y mucho más si somos gente que estamos asistiendo a alguna congregación, a alguna iglesia, porque nos impacta mucho el qué piensen o qué digan de nosotros. Y en el interior de la familia resulta que hay actos de odio, hay palabras altisonantes, hay insultos, hay heridas en nuestro corazón y se quebranta o se quiebra la relación familiar. Exploremos un poco cuál es el punto principal que solamente vamos a ver hoy uno, son varios, pero hoy solamente vamos a ver un solo punto. Y este es el poder que tienen las palabras. El poder de las palabras, cuando tú y yo estamos pequeñas y que estamos en un ambiente familiar, cuando maldicen, es decir, decir mal las cosas, es decir, cuando hay insultos, cuando hay gritería, cuando hay odio, cuando hay malas palabras, lo único que provocan en nosotros es enojo, frustración, tristeza, odio, contienda, confusión, y entonces no entendemos el amor, porque por un lado te dicen que te aman, pero por otro lado te insultan y te dicen que eres un idiota, un tonto, que no sirves para nada, etcétera, etcétera. O te golpean o te maltratan, o ves ese tipo de acciones o de escenarios que no te ayudan a comprender cómo es posible que una persona que me ame esté haciendo o me esté diciendo estas cosas. Entonces, cuando tú y yo no tenemos una explicación lógica de qué es lo que está sucediendo, y más sobre todo si estamos hablando, si tenemos de 1 a 7 años,
es cuando nosotros absorbemos todas estas situaciones y cuando nos estamos formando en nuestra mente y entendiendo que es una relación, una interacción, pues muy probablemente no comprendas bien lo que es la autoestima. Entonces, y por otro lado, la publicidad, la propaganda, la sociedad, los amigos, los maestros refuerzan este tipo de mensajes, pues muy probablemente estés confundida o confundido de cómo se forma o qué es en sí la autoestima. Y muchas veces lo confundimos de tal manera que creemos que comprarnos unas aretes, un buen vestido, eso va a hacer que nosotros nos sintamos mejor, que alcancemos la seguridad, la aceptación y el amor, pero no, definitivamente no. En cambio, si tuvimos un escenario y fuimos más afortunados y nos dieron palabras de aliento, de amor, de confianza, de seguridad, nos dijeron que sí servíamos, que éramos inteligentes, que éramos creativos o creativas, que sí, que lo que hicimos estuvo muy bien, muchas veces eso nos puede provocar o el resultado va a ser alegría, paz, confianza, gozo, ternura, comprensión, honestidad, respeto, y entonces entenderemos realmente que somos aceptados, sentiremos seguridad y muy seguramente entenderemos lo que es verdaderamente el amor. Entonces, es muy difícil muchas veces comprender el término porque nuestro pasado, la forma en como nosotras fuimos educadas, no corresponde al concepto de amor. Hoy solamente vamos a tocar puntos importantes y queremos ver ahora cuál es el principio bíblico que nos va a ayudar a entender qué es el amor. Si vimos o si vivimos una experiencia familiar no sana, lo que le llaman ahora tóxica, que provocó maldición en vez de bendición, es decir, decir mal las cosas en vez de decir bien las cosas, y a eso le agregamos actos de violencia, o sea, si físicamente me golpearon, me insultaron, pero además me hicieron sentir que no valía, entonces muy probablemente mi autoestima esté dañada. Pero si al contrario, tuvimos bendición, nos hicieron sentir amados, aceptados, nos dieron seguridad, apoyo, confianza, entonces muy seguramente mi autoestima estará sana. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Mateo 22, 37 al 39 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primer y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate, vamos a entender muy bien qué dice la palabra de Dios. El primer principio es amar a Dios. ¿Por qué amar a Dios antes que a ti? Porque a través de cómo Dios te ve a ti y a mí, voy a entender quién realmente soy. Porque eso es lo que estamos buscando, saber quiénes somos y quiénes somos para Dios. ¿Quiénes somos? Acuérdate que vimos en el primer estudio que somos a imagen y semejanza de Dios. Así nos creó Dios, hombre y mujer nos creó. Y si somos imagen y semejanza de Dios, entonces tengo que aprender a amar a Dios, porque es un aprendizaje, no es que se nos dé en forma mágica, también es un proceso. En la medida que tú y yo nos acercamos a Dios, vamos conociendo a Dios y vamos entendiendo su amor por nosotros. Pero dice la segunda parte del principio, dice que el segundo es el más importante de los mandamientos. Dice que el segundo se parece a este. Y es bien curioso porque dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué pasa si yo no me amo? Si yo no me amo, no voy a poder amar al otro. ¿De qué manera? No entiendo. Si yo sí me amo, voy a entender, aceptar y a ver con otros ojos al otro. Entonces, en este proceso necesito aprender qué es lo que tengo que hacer. Y fíjate, ¿qué es la autoestima para Dios? Entonces vemos en Pablo, en Romanos 12:3, que dice, en la versión nueva traducción viviente, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. No se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les ha dado. Aquí hay dos cosas importantes que tenemos que ver. Para empezar, cuando oímos, ninguno se crea mejor que lo que realmente es, esta es nuestra primera tarea. Tenemos que entender que nosotros somos el reflejo de lo que nos dijeron que éramos. ¿Qué es esto? Cuando yo soy niña o niño, me dicen si soy bueno, si soy malo, si soy útil o soy inútil, quién realmente soy. Entonces, cuando tú y yo creemos estas
pues, calificativos, entonces tenemos una imagen de lo que somos, pero ahí dice, mejor de lo que realmente somos. Nuestro trabajo primero es saber quiénes somos realmente. Lejos de lo que los otros dicen que somos, nosotros quiénes somos. Porque tenemos el libre albedrío, se los recuerdo. Y el libre albedrío me ayuda a tomar decisiones y yo decido qué quiero ser. Si yo fui educada de una manera, pero no me gustó porque hubo mucha maldición, hubo violencia, hubo cosas que no me gustaron, hoy por hoy puedo y tengo, y es importante que lo reflexiones así, la oportunidad de transformar mi pensamiento para poder ser de otra manera. Entonces, si soy así, eso es principio, esa es la verdad, así soy, realmente así soy, así quiero ser. Si no quiero ser así, entonces voy a continuar. Pero entonces dice que lo hagamos según la medida de la fe. Si yo no tengo fe, no tengo nada, porque entonces, ahorita vamos a ver lo que es la fe. Sin fe es imposible que yo pueda agradar a Dios o pueda acercarme o pueda hacer transformaciones en mi vida. Porque Dios es el que nos da la fe. Él es el que nos busca. ¿Te acuerdas de Eva? Cuando Eva pecó, ¿quién buscó a quién? Dios buscó a Eva. No fue al revés. No fue que Eva buscó a Dios. Dios buscó a Eva y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Y Eva qué contestó? La serpiente me engañó. ¿Me explico? O sea, cómo eludimos a veces la responsabilidad, pero precisamente ese es el trabajo que vamos a hacer en este tipo de cursos y talleres. Entonces, ¿qué necesitas? Dice la fe, ¿verdad? Y la fe es, según la Biblia, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no vemos. Es la fe, esa confianza, esa convicción entre lo que va a pasar y lo que en realidad es. Fíjense, hay como una cortina. Y la fe es decir, va a suceder esto y no lo estoy viendo, pero en realidad tengo la confianza de que va a suceder. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros tener, esa fuerza que viene desde adentro y además es espiritual, es estar convencido, confiado en que las cosas son. Es como decirte, Italia, ¿conoces Italia? A lo mejor dicen, no, pues no conozco Italia, pero ¿por qué sabes que existe? ¿Porque hay un mapa o porque alguien te dijo? ¿Sí me explico? Eso es la fe, es algo que no veo, que no conozco, pero que yo creo. Y dice también en Romanos 10:17, en la Reina Valera, así que la fe viene del oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Ahí tenemos el poder de la palabra. Lo que le sucedió a Eva es que oyó, le prestó oído a la serpiente, ¿sí? Pero no era la palabra de Dios, era la mentira y lo creyó. Entonces, cuando tú y yo creemos en la palabra, pero en esta palabra, en la palabra de Dios, entonces va a aumentar nuestra fe y tenemos más probabilidades de hacer transformaciones en nuestra vida. Muy bien, y entonces vemos que en Salmos 139, del 13 al 15, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto y mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. ¿Qué me dice eso? En Salmo 139 me dice que Dios sabe, porque Él nos creó las partes más internas de nuestro cuerpo y dice, me entretejiste en el vientre de mi madre. Él sabe cada célula que tú y yo tenemos. Él conoce, incluso no se mueve un cabello, no se mueve una hoja si no es por su voluntad. Dice que tiene todos los cabellos contados. Es maravilloso saber que Él me conoce de tal manera que ni siquiera yo misma me doy cuenta. Entonces, ¿tú crees en esto? ¿Crees que Dios te conozca? Él nos hizo maravillosamente. Y también hay otros versículos que quiero compartir contigo. ¿Quiénes somos según Dios? En Salmos 8, del 3 al 5 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que cuides de él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles y coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos.
todo lo pusiste bajo sus pies. ¡Qué belleza! ¿Qué es el hombre? Para que se acuerde y para que esté todo el tiempo con nosotros. Dios, desde antes de que tú nacieras, te tenía predestinada. Él sabe exactamente quién eres, sabe por lo que pasaste, sabe por lo que vas a pasar. Él tiene el control de todo. A veces queremos ver a Dios y enfrascarlo solamente en las cosas buenas. ¿Y has leído Job? Te voy a recomendar que leas Job. Job dice en una parte de sus versículos, en el 7, 17, 18, dice, ¿qué es el hombre para que tanto de él te ocupes y para que fijes en él tu atención y lo inspecciones todas las mañanas y todos los momentos lo examines? Tenemos un Dios que nos ama, que nos está cuidando, nos examina, pero no para juzgar, sino para cuidarnos. Eso es lo que necesitamos entender, que si va a haber problemas, sí va a haber problemas, que tú y yo no nos exime de los problemas, pero la forma en cómo los vamos a ver va a ser diferente. Fíjate, Job, ve el sufrimiento de Job y es el sufrimiento humano, porque a veces cuando estamos bien todo está muy padre, pero cuando nos va mal, entonces nos empezamos a quejar, a decir que nosotros no somos los culpables, nos justificamos, le echamos la culpa al otro o decimos que eso no está pasando en nuestra vida. Y cuando tú y yo hacemos eso, solo estamos negando que Dios tiene el control de todo y queremos pensar que nosotras podemos controlar la situación. ¿Ves esta imagen? Esto es un rubí, antes y después de pulido. ¿A poco no es hermoso cuando después de pulido? Así pasa cuando te pasan cosas a ti y a mí. Dios nos ama, Dios nos pule. Quien ama instruye, quien no ama abandona. Dios jamás nos ha abandonado. Dios jamás abandonó a Eva. Siempre estuvo ahí. El problema tuyo y mío es que a veces volteamos a ver otra parte y entonces nos olvidamos que Él es el que nos creó, Él es el que nos conoce, Él es el que sabe nuestras necesidades, Él sí nos acepta, Él sí nos da seguridad, Él sí nos da amor. ¿Qué es lo que tú quieres entonces? Aunque hayas vivido en rechazo, aunque hayas vivido en inseguridad, aunque hayas vivido en odio, aunque hayas tenido estos episodios en tu vida, yo te aseguro que si te acercas a Dios entenderás tu estima de una manera completamente diferente. Y entonces vamos a ver quiénes somos para Dios, según la palabra de Dios. A mí este versículo es parte de mi vida, es hermoso y en la Nueva Traducción Viviente me parece que es extraordinaria la traducción. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué hace un artista? Un artista hace obras, pero la obra maestra es lo más hermoso que puedas imaginar. Dice que Él nos creó de nuevo, nos renovó, nos restauró en Cristo Jesús, pero con una finalidad, dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, Dios ya tiene preparado un plan para tu vida. Él te creó, Él sabe, Él te conoce. ¿Quién más que Él? Y por favor, no te vayas con la imagen solamente de lo que el mundo dice que eres o de lo que quieres aparentar. Quítate esa máscara y vete tal cual eres. Descubre tu corazón ante Dios y entonces a partir de ahí podrás trabajar y caminar de otra manera. Vamos a ver también el día de hoy, cómo vamos a fortalecer la autoestima. Y aquí Romanos 12, del 1 al 2, te lo dice. Y es bien sencillo. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si tú y yo no conocemos a Dios, si tú y yo no renovamos nuestro entendimiento de quién es Él, si yo estoy pensando que Dios es un Dios malo, un Dios que me castiga, un Dios que me culpa, un Dios que permitió que yo pecara, o sea, porque a mí me encanta cuando decimos, es que me tentó Satanás. No, tenemos que renovar el entendimiento. Dice otra parte de la Biblia que Dios no nos tienta, que es nuestro propio pecado, nuestra propia concupiscencia, dice, es nuestros propios deseos. Acuérdate, ¿cuál es nuestra naturaleza como mujer? Tenemos deseos, igual que el hombre. El hombre tiene deseos diferentes, pero nosotras también. Acuérdate qué fue lo que Eva hizo. No renovó su entendimiento, se cautivó por la mentira.
Nosotras necesitamos usar nuestra mente. Dios nos hizo inteligentes, nos hizo aptas, nos hizo ávidas, sí, de conocimiento, y está muy bien, pero tenemos que buscar el conocimiento correcto, el conocimiento que nos ayuda a edificar, porque tú y yo sabemos que somos hechas de la costilla del hombre, del corazón, cerquita del corazón. Nos sostenemos con ellos, pero nosotras somos las que mantenemos armonía y amor en nuestro hogar. Una mujer con su palabra edifica o destruye, y no nada más su hogar, también destruye iglesias. Es muy importante, entonces, entender que Dios nos considera únicas, hermosas, útiles para su obra. Y entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo tiene mucho que ver con nuestras decisiones, tiene mucho que ver con nuestras entendimiento en cuanto a, ya no podemos decir, pues es que fue la serpiente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a asumir la responsabilidad. No es que seamos culpables, somos responsables, porque cuando tú y yo actuamos como culpables, entonces es cuando le echamos la culpa al otro, cuando juzgamos a los demás y no vemos lo que nosotros hacemos, cuando nos justificamos diciendo que tú querías hacer otra cosa, cuando hay que asumir la responsabilidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra alma. Y eso, como dice Pablo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Llevemos nuestro cuerpo a Dios, llevemos nuestra mente a Dios, llevemos nuestro corazón a Dios, entreguémosle el alma a Dios, porque una vez que nosotros hacemos eso, entonces podemos alcanzar una autoestima sana. El problema de Eva es que se dejó cautivar y utilizó los mismos medios, mente, corazón y alma. Y el peor de los casos es que tú y yo, como mujeres, tenemos mucha responsabilidad en la formación de los hijos, impactamos también a nuestros esposos. Espero que con estas reflexiones podamos continuar viéndonos. Realmente sí pienso que nuestras creencias determinan nuestra autoestima, y pues aquí la decisión es tuya. ¿Qué queremos creer? ¿Qué quieres creer tú? Y bueno, en realidad me encantaría, si tú estás interesada en formar un equipo de mujeres, pudiésemos tener contacto. Aquí está mi correo electrónico. Podemos hacer un taller, y un taller implica ya irse más profundo para trabajar en sí todos estos episodios, estas experiencias que hemos tenido, para sanar, para restaurar, para conversar, para compartir. La idea es edificarnos mutuamente. Creo firmemente que Dios tiene un propósito hermoso para tu vida y para la mía. Este es mi correo, castillosocorro4@gmail, y espero que con esto podamos pues tener un contacto, una comunicación posterior. A mí nomás me resta decirte que pues que estoy muy contenta en poder haber participado en este proceso. Bien o mal, estamos tratando de hacer algo para el Señor, y créeme, solamente es para servir a nuestro Dios. Y pues quiero hacer mi última oración contigo en la espera de que podamos tener contacto más adelante. Y si gustas acompañarme, voy a hacer mi oración, voy a cerrar mis ojos. Por favor, acompáñame. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque nos permitiste escuchar tu voz también, Señor, en esta palabra. Señor, ayúdanos a hacer siempre lo correcto para ti, Señor. Ayúdanos a descubrir el camino que tú tienes para nosotras, Señor. Por favor, bendice a todas las mujeres que están viendo este video, Señor, a sus familias, a sus hijas, a sus hijos, sus esposos, Señor. Ayúdalas a encontrarte a ti, Señor, a saber quién son, porque creemos en ti y creemos que tú tienes cosas maravillosas que mostrarnos. Por favor, quédate con nosotros, Padre, porque te lo pedimos y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias de verdad, de todo corazón. Estoy agradecida con mi Dios y también contigo. Nos vemos en la próxima vez.